Maneja con precisión la palabra de verdad. Instituto Integridad y Sabiduría. Versión online, al alcance de todos. Con acceso a tus clases en el momento que quieras y en cualquier lugar del mundo. Todas las materias están disponibles en video, audio, presentaciones, transcripciones, totalmente en español. Ya no hay excusas. Aula virtual al alcance de todos. Instituto Integridad y Sabiduría. Para más información, visite nuestra página de internet institutois.org. Bien, vamos a empezar entonces con nuestra materia de Hechos de los Apóstoles. Básicamente es una de las materias en donde estudiamos la Biblia propiamente tal. Entonces, ¿cuál es el propósito que nos llevará a lo largo de estas 14 semanas? El propósito es básicamente uno, presentar una perspectiva panorámica del nacimiento, la visión y la expansión de la iglesia después de la partida de Jesús, descubriendo el mensaje cristocéntrico de la iglesia y también entendiendo la guía soberana del Espíritu Santo en el proceso evangelizador y en el establecimiento de las primeras iglesias. Entonces, lo que vamos a ver es cómo la iglesia se extiende después de que el Señor parte hacia el cielo y cuál es el mensaje que se está predicando, cuáles son los medios que el Señor usa para extenderse y cómo es que los primeros discípulos del Señor luchan para fundamentar la iglesia de Dios en la tierra. Pero básicamente hay una idea principal en medio de toda nuestra enseñanza, que es la guía soberana del Espíritu Santo en el proceso evangelizador y en el establecimiento de las primeras iglesias. Si hay algo que nos va a llevar a lo largo de todo el libro, es una sola frase: la soberanía de Dios en acción. Nosotros vamos a ver al Señor maravillándonos a cada paso, mostrándonos cómo Él se manifiesta, cómo Él obra, cómo Él, a pesar de los hombres y con los hombres, está dispuesto a hacer su voluntad. Entonces, esa es la idea principal. Nuestro propósito es descubrir al Señor obrando. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a mantenernos en tres objetivos fundamentales: desarrollo expositivo del texto, usando como herramienta el método hermenéutico gramático histórico. Eso significa que vamos a ir por el texto verso a verso, de principio a fin, de Hechos capítulo 1 a Hechos capítulo 28, buscando que el texto hable a nuestro corazón de acuerdo a cómo el texto ha sido desarrollado. Por lo tanto, el segundo objetivo es absolutamente claro. No tenemos ninguna agenda teológica previa, no tenemos ni un desarrollo temático o ninguna interpretación particular. Nosotros vamos a abrir el texto y vamos a dejar que el texto nos instruya. Vamos a dejar que el espíritu que guió a Lucas nos guíe a nosotros también en el siglo XXI y nos lleve a través de las páginas del libro de los Hechos y nos muestre los que nos quiera mostrar. No tenemos ninguna intención previa, no tenemos ningún tema particular, no tenemos ninguna interpretación del libro que nosotros estaremos usando de manera específica. Queremos que el libro nos hable así como le habló a Teófilo en el primer siglo. Eso significa que se seguirá el orden original y natural del libro, manteniendo el orden argumentativo del autor. Lucas tiene un propósito. Y ese propósito se manifiesta a lo largo de todo el libro. Él está tratando de decir algo, está tratando de mostrar no solamente la historia del desarrollo de la iglesia, sino cómo es que se desarrolla la iglesia. Por lo tanto, ese argumento es importante que lo mantengamos para poder descubrir el propósito central del libro. Es el orden argumentativo del autor. Quizás el principio que está detrás de todo esto es algo que dijo Juan Calvino hace mucho tiempo atrás. El verdadero significado de las Escrituras es el significado obvio y natural que el propio texto provee.
Eso es lo que vamos a querer descubrir. Vamos a ir a lo largo del texto, vamos a ir leyéndolo, vamos a ir escudriñándolo, vamos a ir descubriendo sus palabras claves, sus puntos claves, y a través de eso vamos a tratar de desentrañar el misterio de Dios que el Señor quiere darnos a conocer en nuestro tiempo y especialmente en nuestras vidas. No solamente lo que sucedió, sino también lo que puede pasar en hombres y mujeres que son fieles al Señor y que están dispuestos a servirle con todo el corazón. Esa es nuestra intención. Por lo tanto, vamos a buscar el significado obvio y natural que el propio texto está proveyendo. Esa es la intención. Entonces, vamos a lanzarnos ahora con una introducción. Vamos a ver de manera general, vamos a dar algunos datos previos que nos van a permitir ilustrarnos y adentrarnos en el libro de los Hechos de los Apóstoles con mayor claridad. La primera cosa que nosotros debemos saber es que el libro de los Hechos es un libro puente. Cuando hablamos de un libro puente, estamos diciendo que es un libro que permite unir en el Nuevo Testamento los evangelios con las cartas apostólicas, o como las conocemos nosotros con el nombre de las epístolas. Nosotros tenemos la vida de Jesús en la primera parte del Nuevo Testamento, y luego tenemos una gran cantidad de cartas que se escriben producto del desarrollo de la iglesia que el Señor dejó establecida. Sin embargo, si no hubiera el libro de los Hechos, nosotros estaríamos un poco perdidos, porque no sabríamos cómo es que estas cartas aparecen, cómo es que el Señor Jesucristo, desarrollando un ministerio en Galilea, luego tiene discípulos en Éfeso, en Europa. ¿Cómo es que aparece una carta a los romanos? No entenderíamos cómo eso llegó si es que no tuviésemos el libro de los Hechos como ese libro puente que nos permite vincular la vida de Jesús con el desarrollo teológico, podríamos llamar así, desarrollo de la iglesia. Hechos está entre los libros más largos del Nuevo Testamento. Tiene 28 capítulos, 1006 versículos y 18.451 palabras en el texto griego. Los que conocemos un poco de la literatura del tiempo del Nuevo Testamento sabemos que esta es una obra monumental. Para su tiempo era una obra de un gran calibre, una historia bastante larga, no solamente por su extensión literaria, sino también por el periodo que cubre, que es un periodo fundamental del desarrollo de la iglesia en el primer siglo, porque cubre un periodo de 30 años con el detalle del nacimiento y la expansión de la iglesia cristiana durante el primer siglo. Entonces, ¿por qué es importante el libro de los Hechos? Porque es un libro puente entre los evangelios y las epístolas. Es un libro monumental debido a su extensión literaria, pero también es monumental debido a la extensión de tiempo que cubre. 30 años de historia en donde los momentos más importantes de la historia de la iglesia primitiva se desarrollan a cabalidad. Ahora, nosotros le llamamos a este libro Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, el nombre Hechos de los Apóstoles es del siglo II. Esto es importante notarlo porque el título que nosotros le damos a este libro no es original, sino que es del siglo II, cuando la historia de los orígenes cristianos dedicados a Teófilo fue dividida en dos: el Evangelio de Jesucristo y el nacimiento y la expansión de la iglesia cristiana. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que la obra de Lucas, el evangelista, Lucas es conocido como el autor tanto del Evangelio como del libro de los Hechos. Y hasta el segundo siglo, que es una etapa muy temprana, no muchos años después de que fue escrito, el libro de los Hechos era, estos dos libros eran un solo volumen, tanto el Evangelio como la historia de la iglesia primitiva. Sin embargo, durante el siglo II se dividen y se conocen como el Evangelio según San Lucas
y luego el nacimiento y expansión de la iglesia cristiana. Algunos padres de la iglesia como Tertuliano, Clemente de Alejandría e Ireneo usaron el nombre Hechos de los Apóstoles para referirse a este segundo libro de Lucas. Sin embargo, el nombre nos puede causar cierta confusión, porque el nombre parecería indicar que es una historia biográfica de los apóstoles. Pero el libro, en realidad, el que lo ha leído sabe que solo menciona la primera etapa del ministerio de Pedro y básicamente los viajes misioneros de Pablo. No hay mayor información acerca del resto de los apóstoles y de sus obras. No sabemos nada acerca de lo que hicieron los demás. Y aún un apóstol tan conocido como Juan nunca habla en el libro de los Hechos. Nunca. Se le ve acompañando a Pedro, está en un par de sucesos importantes, pero luego desaparece en la historia. Y eso nos hace pensar de manera equivocada que, por ejemplo, podríamos decir, ¿es que acaso el resto de los apóstoles no hicieron cosas importantes? ¿Es que acaso el resto de los apóstoles se perdieron en la historia? No, lo importante es notar que Lucas tenía un objetivo, y ese objetivo no era narrar la historia de todos los apóstoles, sino los momentos culminantes del desarrollo de la iglesia que parten en Jerusalén y terminan en Roma cuando el apóstol Pablo es aprisionado. Él no tiene la intención de contar lo que hacía Juan o Matías. Él tenía la intención de mostrar una línea de desarrollo de cómo la iglesia se fue estableciendo a lo largo del mundo conocido. Por eso es que algunos prefieren titular al libro como Los Hechos del Espíritu Santo, o más largo, Los Hechos del Cristo resucitado a través del Espíritu Santo trabajando en la iglesia. Yo creo que sería interesante que nosotros le pongamos a mano en nuestra Biblia los Hechos del Espíritu Santo para evitar la confusión de querer encontrarnos con la historia de algunos hombres cuando en realidad esa historia no fue la intención original del escritor. Sin embargo, hay un asunto que es sí importante, la palabra hechos. Esta palabra no es una casualidad. Algunos estudiosos sugieren que el uso del término hechos, que es praxeis en griego y facta en latín, no es casual, sino que más bien en el siglo II lo identificaban con cierto género literario para describir los acontecimientos más sobresalientes en la vida de una persona distinguida, aunque sin llegar a ser una biografía detallada como la conocemos ahora. El facta era en realidad un género literario que se desarrollaba para mostrar los hechos sobresalientes en la vida de un personaje en un momento determinado de su historia. No era necesariamente una biografía que empezaba con su nacimiento y terminaba con su muerte, sino más bien la identificación de ciertos sucesos que para el autor eran importantes. Debemos recordar que tanto la historia como la conocemos ahora como ciencia, o la biografía como un elemento literario, no tenían las mismas características que tenían en el siglo II o en el siglo I. Por lo tanto, debemos entender que básicamente lo que tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en este facta, es ciertos hechos sobresalientes que marcaron la continuidad y el desarrollo de la iglesia primitiva. Mal haríamos en pensar que esos fueron los únicos sucesos o que fueron solo los sucesos importantes que quedaron marcados. No es así. De seguro el resto de los apóstoles, los diáconos y los cristianos en la iglesia primitiva estuvieron muy ocupados sirviendo al Señor. Pero en este caso el Señor nos deja este libro para marcar cierta continuidad y ciertos momentos importantes de los cuales nosotros debemos aprender lecciones universales para la iglesia de todos los tiempos. Esa es la idea fundamental. Entonces, ¿es la historia detallada de la iglesia primitiva en toda su magnitud? No.
¿Es la historia de todos los apóstoles? No. Lo que nosotros estamos viendo entonces es un desarrollo particular de la iglesia en su extensión desde Jerusalén hasta Roma. Ahora, hay dos personajes fundamentales en este libro. Es evidente que Pedro y Pablo son los ejes humanos en la narración de Lucas. Sin embargo, aunque ellos aparecen como representantes de la iglesia, el personaje principal es Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué les digo esto? Porque es interesante notar cuáles son las características con las que estos dos grandes personajes aparecen en la narración. Lo primero que nosotros vemos es que Pedro aparece en la historia inmediatamente después de negar rotundamente al maestro. Él aparece como ave fénix, ¿no es cierto? Que desde las cenizas se levanta y sin tener ya el baluarte de una vida consagrada a Dios en todo el sentido de la palabra, él se levanta en el nombre del Señor y toma la palabra en el primer discurso de presentación de la iglesia primitiva. Pero sus antecedentes no son los mejores. Sin embargo, es el Señor quien le da la valentía y la fuerza para ponerse delante y hablar en nombre de Dios y no callar, porque él obedecía a Dios antes que a los hombres. Eso es lo que vemos de él, pero lo vemos al poco tiempo de su gran caída. Lo mismo aparece con el famoso apóstol Pablo, conocido como Saulo. Saulo no aparece en la historia como un hombre brillante, sino más bien como el gran destructor de la iglesia. Él tampoco tiene los galardones para poder levantarse como el siervo de Dios. Sin embargo, cuando el Señor lo llama y le dice a Ananías que vaya a verlo allí a este hombre enceguecido en Tarso, el Señor le dice: a este lo he llamado yo, y él va a aprender lo que significa sufrir por mi causa. En ambos casos, estos personajes nos cautivan. Sin embargo, si miramos con un poco más de precisión, nos daremos cuenta que no son ellos. Es el Señor que está detrás de ellos. Pedro viene de negar al maestro y Pablo viene de perseguir a la iglesia. Pero cuando el Señor los toma, los usa. Y eso es lo que nosotros vemos en este libro. Ellos son los ejes humanos del libro, pero el que está detrás de todo esto es el mismísimo Señor, y lo encontramos a lo largo de todo el libro. Vemos la operación de Dios a través del Espíritu Santo. Hay algunos pasajes aquí que ustedes pueden notar. El Espíritu Santo anunciando, es anunciado por Jesucristo. Dice el Señor Jesucristo, dice: ni se vayan a mover, porque mientras el Espíritu Santo no descienda, ustedes no son nada. Su manifestación en Pentecostés, inspirando la predicación, vigorizando el testimonio, infundiendo valor a los fieles, capacitando para el servicio, abriendo la puerta del evangelio a samaritanos y a gentiles, disponiendo de los discípulos y guiándolos en la evangelización. El presidente invisible de la asamblea de Jerusalén nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Designa a los pastores de la iglesia, concede revelaciones proféticas. Dios no está oculto en el libro de los Hechos, es el personaje principal. Y nosotros no debemos equivocarnos al descubrir a un Pedro fuerte y a un Pablo fuerte, porque si nos quedáramos solamente con los hombres, perderíamos de vista el obrar de Dios detrás de esta historia. Pedro y Pablo son instrumentos, pero no son los personajes centrales de esta historia, sino el Señor mismo tomando decisiones por su pueblo. Ahora, ya hemos dicho una y otra vez que el autor del Evangelio y de la historia de la iglesia es Lucas. Hoy en día se da por sentado que Lucas, el médico y compañero de viajes de Pablo, es el autor. Sin embargo, su nombre no aparece en ninguno de los volúmenes. O sea, su nombre como tal no aparece en ninguno de los volúmenes. Por lo tanto, lo que nosotros debemos saber es que llegamos a la conclusión
fidedigna de que Lucas es el autor por algunos testimonios externos e internos, tanto de los padres de la iglesia como del mismo texto de Hechos de los Apóstoles. En el siglo II apareció un hereje que se llamaba Marción. Marción era un hombre que pregonaba el evangelio de Jesucristo y a Pablo como el líder de la iglesia durante el siglo II, pero él negaba toda relación de la iglesia con el pueblo judío. Él negaba el Antiguo Testamento, negaba al Dios del Antiguo Testamento y él solo se conformaba con la historia de Jesús y con lo que Pablo había dicho. Esto trajo como consecuencia que muchos apologistas cristianos lo atacaran y se escribieran muchas cosas para clarificar los errores que Marción estaba enseñando. Y en el prólogo antimarcionita de las Escrituras se dice con mucha claridad, este es como un relato, una breve descripción geográfica de Lucas. San Lucas es un sirio de Antioquía, un sirio por raza, un médico de profesión. Como lo manifiestan sus escritos, no era ignorante del idioma griego. Él se hizo discípulo de los apóstoles y luego siguió a Pablo hasta su martirio, habiendo servido al Señor continuamente, sin casarse, sin hijos. Él murió en Bitinia a la edad de 84 años y lleno del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos una descripción bíblica de Lucas, pero en este prólogo nosotros encontramos una descripción cercana, casi certera, de quién era este señor. Lucas, un sirio de Antioquía. Cuando nosotros vemos este mapa que vamos a revisar continuamente y que ustedes casi tendrán que reconocerlo como el mapa de su propio país, así llegarán al final de esta materia, casi reconociéndolo como su propio país. Nosotros descubrimos Antioquía de Siria, ahí arribita de Judea, y Antioquía de Siria es una ciudad sumamente importante en el relato de los Hechos de los Apóstoles, quizás la iglesia más poderosa de los tiempos de la iglesia primitiva, aún superior a la iglesia de Jerusalén. Una iglesia eje en el desarrollo evangelizador de ese tiempo. Y por lo tanto, al reconocer a Lucas como un ciudadano de Antioquía de Siria, nos damos cuenta de los vínculos que él pudo haber tenido con el apóstol Pablo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ireneo, otro padre de la iglesia, también en el siglo II, en un libro que él escribió que se denominó Contra las herejías, él también habla de los sucesos del libro de los Hechos de los Apóstoles y él dice: así, mientras Lucas estuvo presente en todos esos sucesos, él iba tomando notas cuidadosas de cada uno de ellos. Así no sería acusado de falsedad o jactancia, porque todos esos detalles prueban que era mayor que todos los que ahora enseñan y que no eran ignorantes de la verdad. O sea, Ireneo está tratando de demostrar que el texto de Hechos de los Apóstoles es un texto fidedigno y él menciona a Lucas como estando presente, tomando notas. Él era un investigador y nosotros lo vamos a ver más adelante. Realmente hay una prueba detallada de nombre de ciudades, de personajes políticos, de personajes religiosos, de rutas comerciales, de tratamiento cultural, que solamente una persona que estuvo en ese momento y que lo vio y que participó de la situación pudo haberlo escrito de esa manera. Y esto lo notamos en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles. Miremos estos breves pasajes, solamente para poder ver cómo Hechos va marcando una pauta. En muchas partes del libro de los Hechos,
El libro de los Hechos está escrito desde la perspectiva de alguien que está contando una historia. Esto sucedió. Pero hay algunos capítulos en donde de manera sorprendente empieza a decir, por ejemplo, en Hechos 16:10, enseguida procuramos ir a Macedonia. O sea, no es procuraron, sino procuramos, como quien estaba presente. En Hechos 26 dice, nos embarcamos en Filipos. Cuando llegamos a Jerusalén, cuando entramos a Roma. Todas estas frases nos demuestran la participación directa del autor del libro en esos momentos. De acuerdo a los estudiosos de la Biblia, solamente hay dos personajes importantes que no se mencionan muy profundamente en el libro de los Hechos y que fueron personajes que acompañaron decisivamente al apóstol Pablo. Lucas y Tito no se mencionan y se preguntan por qué es que ellos no son mencionados. Es interesante notar que aunque Lucas no aparece su nombre, sin embargo a través de otros pasajes podemos encontrar relación entre estos encuentros y momentos en los que el apóstol Pablo escribe sus cartas. Por ejemplo, Pablo menciona a Lucas como su compañero en Roma, en Colosenses 4:14, y señala que él era médico, era un yatros, esa es la idea del doctor o del sanador, de ahí que viene la pediatría, por ejemplo, que es paidos, es niño, y yatría es sanar, y un médico en griego es un yatros. Ahora, el hecho de que él aparezca allí en determinados momentos simplemente habla de la intención de Lucas de no darse a conocer en el texto. Él no quería ser un personaje en la historia, él quería relatar los sucesos de la historia. Por eso es importante notar el carácter humilde de Lucas, ya que no se menciona a sí mismo en el libro, solo incidentalmente como testigo. Sin embargo, el estilo del libro demuestra que el escritor tenía una amplia cultura, dominaba la realidad cosmopolita de su tiempo y era un gran investigador. Hay muchos detalles que, como yo les he mencionado, solamente un hombre acucioso en su relato y un testigo presencial podría hacer notar. Y el libro de los Hechos quizás es el libro mejor escrito en todo el Nuevo Testamento por su carácter literario, por su disposición a los detalles, por contar la historia no solamente detallada, sino también de una manera hermosa. Ahora, eso es con respecto al autor. En Lucas el capítulo 1 y en Hechos el capítulo 1, si ustedes lo pueden ver en su Biblia, nosotros vamos a encontrar básicamente la intención de Lucas al escribir sus cartas y el Evangelio y la historia de la iglesia. En Lucas el capítulo 1 dice, por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos la han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia, desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Ahí nosotros tenemos, en estos primeros 4 versículos de Lucas capítulo 1, encontramos el propósito definitivo y detallado del escritor con respecto a la obra, pero no solamente eso, sino que nos dice que la obra fue dedicada a alguien llamado, con mucho honor, excelentísimo Teófilo.
En Hechos, el capítulo 1, nosotros vamos a encontrar básicamente lo mismo. En los primeros 3 versículos de Hechos, capítulo 1, dice: el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. En el verso 1 nuevamente nos encontramos con el nombre Teófilo. El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ahora, ¿quién es Teófilo? La obra fue dedicada a Teófilo, que significa amado por Dios. Eso es lo que Teófilo significa. No contamos con mayor información específica acerca de los detalles de su vida. Muchos han tratado de averiguar quién era este señor o si este señor realmente existió en el tiempo. Sin embargo, no hay pruebas claras. Por lo tanto, vamos a teorizar al respecto y podríamos decir que Teófilo es un seudónimo para todos los cristianos. O sea, Lucas quiso personalizar su escrito y le puso Teófilo, a los amados por Dios, de manera general, así de simple. Un seudónimo para mencionar a todos los cristianos. En segundo lugar, los autores hablan de un seudónimo para ocultar el nombre de un personaje conocido que quería mantener su nombre en reserva. Teófilo no es el nombre de alguien en particular, sino que es un seudónimo para ocultar el nombre de algún alto dignatario que quería conocer la historia de la iglesia, pero que quería mantener su nombre en reserva. Lo tercero es el abogado de Pablo, que quería tener más información para su defensa. Esto es algo más tirado de los pelos, pero había que anotarlo porque muchos comentaristas lo mencionan, pero no tiene punto para asegurar que esto sea verdad. Lo cierto es que muchas obras antiguas eran dedicadas a grandes personajes con autoridad política o autoridad económica, o también a personajes que pagaban para que los autores pudieran hacer la obra. En este caso, con respecto a Lucas, podríamos hablar de ambas situaciones de manera teórica. Por un lado, podría tratarse de un personaje importante o político o económico que de su bolsillo pagó para que Lucas se dedique a la investigación y pudiera escribir estas obras magnas. O de otra manera, podría tratarse de un discípulo cristiano de alta alcurnia y alta cuna a quien Lucas le escribe estos volúmenes para su información. Lo más probable es que Teófilo haya sido un discípulo que estaba requiriendo información más precisa acerca de su fe. O sea, eso es lo que Lucas capítulo 1 nos menciona, para que tengas claro cómo sucedieron las cosas. El uso del título excelentísimo supone que pudo haber sido un dignatario romano o una persona de alto rango social. Solamente para dejarlos con la curiosidad y para que ustedes lo interpreten como lo crean conveniente, interesantemente ustedes ven en Lucas el capítulo 1 que Lucas se presenta en toda pompa, con todas las palabras características de una persona a quien se respeta con mucha autoridad. Oh, excelentísimo Teófilo. Sin embargo, cuando vemos el libro de los Hechos,
simplemente empieza diciendo, el primer relato que escribí, Teófilo, como que parece que ya eran amigos o algo por el estilo. El tiempo había generado una amistad y un trato más personal que no se había dado al principio. Podría darse ambas cosas. Podría ser que al principio Teófilo era un personaje, un alto dignatario a quien Lucas le presenta el Evangelio, él llega a conocer al Señor, se produce un cambio en su vida y eso hace que en la segunda presentación a un Teófilo mismo se niegue a recibir esa pompa y esos nombres y decide ser llamado solamente por su nombre. Lo cierto es que hay mucha formalidad en Lucas y un trato más personal en Hechos de los Apóstoles. Podría ser que el tiempo los unió y que este personaje simplemente o dejó su cargo político y por lo tanto el excelentísimo se fue, o simplemente sus convicciones cristianas lo hicieron más humilde. Eso lo dejamos a cada uno de ustedes para que tomen la decisión que quieran. Ahora, la fecha de escritura de este libro. Se sugiere que fue escrito tanto autores conservadores como más liberales desde el 62 al 97 después de Cristo. Sin embargo, nosotros nos inclinamos por la fecha más cercana porque en el libro no se menciona, y es un suceso sumamente importante, la caída de Jerusalén del año 70 después de Cristo, no es mencionada en ningún momento. Pablo llega a Roma, es tomado preso en el templo, ¿no es cierto? Él está allí, es llevado a Cesarea y de Cesarea a Roma, pero no se ve ningún signo de lo que se ve después históricamente con la caída de Jerusalén. No se habla de la persecución de Nerón del año 64 después de Cristo, que también fue muy sanguinaria, y tampoco se habla del segundo arresto de Pablo en Roma o de su propia muerte. Solo se ve que él llega a Roma y se queda en esa casa por mucho tiempo, pero no se ven signos de su ajusticiamiento o de su liberación. Nosotros por las epístolas sabemos que él fue liberado y que fue nuevamente aprisionado, pero el libro de los Hechos solamente nos menciona su primer aprisionamiento. Ahora, ¿desde dónde puede haber sido escrito estas obras tan importantes? Los estudiosos sugieren la posibilidad de que Lucas escribió el Evangelio durante los 2 años que pasó acompañando a Pablo en Cesarea, que ya estaba en prisión, y completó los hechos durante los otros 2 años que pasó con Pablo en Roma, en un total de 4 años. Recordemos que desde Hechos 16 en adelante, Lucas aparece en primera persona. Estuvimos, acompañamos, entramos en Cesarea y en Roma, por lo tanto es muy probable que en ese tiempo, Pablo prisionero, sin mayores campañas evangelísticas, sin mayores salidas al campo, Pablo prisionero y Lucas quizás en Cesarea y en Roma, dedicado también a escribir todo aquello que había recopilado en el tiempo. El libro abarca un intenso periodo de alrededor de 30 años que se inician en Judea y terminan en Roma. Por lo tanto, podemos hablar que el libro, el Evangelio se empieza a escribir aquí en Cesarea y se termina aquí en Roma en un periodo de cuatro años. Esa es básicamente la posibilidad, aunque todo esto es simplemente una teoría, una forma de entender los sucesos. Ahora, hay varios propósitos y con esto vamos cerrando esta parte introductoria de nuestro libro, poner la zapata de nuestro estudio. El propósito está claramente estipulado en el inicio del Evangelio, lo acabamos de leer hace un momento atrás. Entonces, se trata de un material histórico, doctrinal, detallado, que intentaba cubrir un vacío documental acerca del nacimiento y la expansión de la iglesia. Primera cosa,
nosotros nos encontramos en la segunda mitad del primer siglo. La iglesia dejó de ser una iglesia regional centrada en el pueblo y la raza judía, que tenían costumbres, idioma, religión común, fundamento común para entender al Señor Jesucristo que había venido para salvar, para convertirse en una iglesia imperial. Imperial en el sentido de que estaba llegando hasta los lugares más recónditos de la civilización antigua o el Imperio Romano. Esto trajo consigo que muchas de las cosas que se consideraban per se, que se entendían de facto con respecto a Jesús, ya no eran tan claras para los discípulos griegos, que se convertían sin tener ninguna relación o con la sinagoga o con el pueblo judío. Eso trajo como consecuencia algo negativo y algo positivo. En lo negativo empezaron a surgir los herejes del segundo siglo, que es consecuencia de ¿qué? Es consecuencia de una mala interpretación y un mal fundamento de quién era el Señor y de dónde provenía. Por lo tanto, estos herejes empiezan a diseminar sus ideas en medio de las iglesias. Esto es en términos negativos. Pero en términos positivos, estos herejes generaron la posibilidad de que los líderes de las iglesias se preocuparan por definir claramente cuál era la verdad. Y esa fue una de las intenciones de Lucas. Él lo menciona ahí en Lucas el capítulo 1 y lo dice con mucha claridad. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia, desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. O sea, ya habían muchos testimonios que estaban circulando, pero la iglesia tuvo la necesidad de agrupar estos testimonios y verificar su autenticidad, para que a lo largo del mundo conocido estas pudieran ser entendidas. Entonces hay un propósito histórico. La promesa del Espíritu y el desarrollo de la iglesia desde Jerusalén hasta Roma ofrecen ahora una hoja de ruta para entender el contenido de la segunda parte de la obra. En Hechos, el capítulo 1, el verso 8, se nos menciona el desarrollo histórico de la iglesia, que es básicamente el desarrollo histórico del libro. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Entonces, nosotros encontramos en esta dirección una hoja de ruta: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, y lo vamos a ver desarrollado a lo largo de todo el libro de los Hechos. Esa es la voluntad de Dios presentada en Jesucristo, y eso es lo que se manifiesta a lo largo del libro. Por eso es que hablamos de un propósito histórico, pero también de un propósito teológico. El propósito teológico es poder percibir el nacimiento, el crecimiento y la expansión de la iglesia, que son el resultado no de un crecimiento natural, sino que son el resultado de la venida del Espíritu Santo y su dirección soberana a través de Jerusalén, de Judea, de Samaria y de lo último de la tierra. Dios interviene, se manifiesta, guía, establece, llama de manera soberana a sus siervos, y esa manifestación se hace evidente a lo largo de todo el libro. Básicamente a través de ¿quiénes? De sus dos personajes eje, que son Pedro. Del capítulo 1 al capítulo 12 tiene una presencia determinante, y luego Pablo del capítulo 13 al capítulo 28 ocupa el segundo lugar. Y ustedes podrán notar aún que Lucas divide claramente el libro por la mitad, con Pedro y con Pablo. Ese es el propósito teológico. Entonces tenemos un propósito histórico, tenemos un propósito teológico y tenemos
un propósito apologético. Al mostrar la realidad del cristianismo, su mensaje, sus voceros, sus características y sus relaciones con el mundo de la época, Lucas está proveyendo de amplia información de primera mano que ilumina y presenta la verdad y la defensa de una fe que estaba siendo perseguida y difamada en todas partes. Él mismo lo dice en Hechos capítulo 28, el verso 22, cuando Pablo llega a Jerusalén y los líderes de la sinagoga de Roma, cuando Pablo llega a Roma y los líderes de la sinagoga de Roma se presentan ante él, ellos dan a notar como que no saben nada de los cristianos, pero en el verso 22, Hechos 28, 22, dice: pero deseamos oír de ti lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿No? Tenemos un estudio detallado, diligente, con nombres, situaciones, momentos, ciudades, personajes clave, políticos, religiosos, en donde Lucas intenta demostrar el carácter santo de la iglesia y sus intenciones, de una manera evidente y una manera abierta, una historia que permita poder borrar todo lo malo que en todas partes se habla contra, o se hablaba contra el cristianismo en esa época. Es importante notar que poco tiempo después se impondría una persecución sanguinaria en contra de los discípulos. Hay una cosa interesante que nosotros debemos notar. Tácito, el famoso historiador romano, él cuenta y habla acerca de la persecución que se iba a iniciar poco tiempo después con Nerón, pero yo quiero que escuchen sus palabras porque es interesante notar el espíritu de la época y la razón por la que este libro fue escrito. Dice: nadie culpó a los cristianos e infligió hablando de Nerón, Nerón culpó a los cristianos e infligió las más exquisitas torturas sobre una clase odiada por sus abominaciones, llamados cristianos por la plebe. Cristo, en quien se origina su nombre, sufrió la pena máxima durante el reino de Tiberio y en las manos de sus procuradores, Poncio Pilato, y la más maliciosa superstición, así controlada por un momento, otra vez resurgió no solo en Judea, la primera fuente de este mal, sino aún en Roma, donde todo lo horrendo y vergonzoso de cada rincón del mundo encuentra su centro y se hace popular. De esta manera se arrestó primeramente a todos los que se declararon culpables. Entonces, habiéndole sacado información a ellos, una inmensa multitud fue convicta, no por haber quemado la ciudad, sino por odio contra la humanidad. Esa fue la acusación que pesaba contra los cristianos, odio contra la humanidad. Muchas clases de burla fueron añadidas a sus muertes. Cubiertos con pieles de bestias, ellos fueron destrozados por perros y perecieron, o fueron clavados en cruces, o fueron usados como antorchas vivientes para servir como iluminación cuando la luz del día había terminado. Ustedes entonces, al escuchar las palabras de Tácito, él describe la animosidad que había contra la iglesia y la ignorancia que había con respecto a lo que la iglesia hacía. Entonces, cuando nosotros descubrimos a Lucas, no simplemente descubrimos a un tipo que tenía tiempo libre y quiso escribir pues una historia, contemos lo que pasó, sino que había una intención de vida o muerte en su corazón. El Señor estaba poniendo en su corazón el deseo de escribir algo
que iba a impactar la historia de la iglesia y que iba a marcar el ADN de quiénes somos desde el primer siglo. Por eso es que este propósito apologético es importante, y al leer la historia podremos entonces también respirar el carácter y la intención de Lucas al momento de escribir. Pero ahora, ¿cuál es el propósito particular para nosotros en nuestro tiempo al estudiar este libro? Y con esto terminamos. El mundo en el que nos ha tocado vivir también está en una encrucijada muy parecida a la del mundo del primer siglo. Miren, los cristianos del primer siglo se enfrentaron a una economía global, que era la economía del imperio. Se desarrollaron básicamente en zonas urbanas cosmopolitas. Nosotros encontramos a los apóstoles poniendo la mira en las grandes ciudades, en los grandes centros religiosos. Ahí donde las papas queman, ahí estuvo la iglesia. Aprovecharon los avances de los medios de comunicación. En ese tiempo, las grandes carreteras romanas, el idioma griego, el transporte por barco generó un cambio sustancial en la manera de ver el mundo de ese tiempo, de tal manera que ese mundo conocido que ahora para nosotros es pequeño, en ese momento era un mundo inmenso, pero que fue relacionado a través del comercio y los medios de comunicación, y nosotros encontramos a los apóstoles caminando por esas carreteras, tomando esos barcos, escribiendo, usando medios que en otro tiempo no hubieran sido usados para desarrollar la religión, pero que en ese tiempo de manera creativa fueron usados con ese propósito. El ambiente era multirreligioso, era caótico y carente de verdadera espiritualidad. Nosotros vemos las luchas con Diana de los Efesios, los hombres religiosos que aparecían de repente y querían ofrecer sacrificios por Pablo. Nosotros vemos las presiones en Atenas con el Dios no conocido y con el tema de la resurrección. Un ambiente religioso caótico como el que también vivimos en nuestro tiempo. Y ellos también afrontaron una sanguinaria oposición desde diferentes frentes políticos, sociales, religiosos. Entonces, cuando vemos este panorama que está presentado en el libro de los Hechos, nosotros descubrimos que ellos no están muy lejos de lo que nosotros vivimos ahora. Podríamos decir que las circunstancias pueden ser distintas, pero no muy lejanas de lo que nosotros vivimos en la actualidad. Pero Jesucristo sigue siendo el mismo y su obra tiene el mismo poder. El Jesús que delegó esta tarea a sus discípulos cercanos, esa misma tarea nos ha sido delegada a nosotros. El Espíritu Santo sigue dirigiendo a la iglesia con el mismo poder y con la misma energía, y el mensaje y la demanda de dar testimonio sigue siendo la misma para toda la iglesia. Entonces, si la iglesia del siglo XXI tiene el mismo ADN que la iglesia del siglo I, entonces el testimonio de nuestros antepasados no solo debe revelarnos el coraje de esos hermanos, sino que puede demostrarnos de lo que somos capaces de hacer si es que nos consagramos y si le creemos al Señor y buscamos hacer su voluntad como lo hicieron ellos. Hay un autor que dijo algo muy interesante que a mí me llamó mucho la atención y que yo quiero dejar con ustedes porque yo creo que marca el propósito de lo que nosotros vamos a estar haciendo. Dice, es rápido el asombroso crecimiento de la iglesia primitiva. Humanamente hablando, esto era absolutamente imposible. No tenían dinero, líderes probados o herramientas tecnológicas para propagar el mensaje. Y tuvieron que enfrentar enormes obstáculos. Eran absolutamente nuevos. Enseñaron verdades que sonaban increíbles a los oídos del mundo no regenerado. El Cristo resucitado era más una locura en ese tiempo que en nuestro tiempo.
O sea, los atenienses ya eso lo veían como algo turururu, ya. No creamos que ahora nosotros que vivimos en este tiempo, uy, qué difícil. No, ya en ese tiempo, ya te oiremos hablar de estas cosas en otra oportunidad. Le dijeron al mismísimo Pablo. Fueron sujetos a un odio y a una persecución brutal. Aún así, Lucas registró su crecimiento en este documento, su propagación en Jerusalén, que era un oscuro rincón del mundo, a Roma, la capital del mundo conocido, y todo esto durante la vida de la primera generación de creyentes. O sea, es la historia, mientras estaban vivos, la primera generación de creyentes. A cada nivel, los cristianos se enfrentaron a un camino rodeado de obstáculos. Si pensamos que es difícil ganar gente para Cristo hoy, deberíamos estar agradecidos que no vivimos en los primeros días de la iglesia, cuando la tarea era inconmensurablemente más difícil. En lugar de pensar quizás inconscientemente, debió ser muy fácil para los cristianos en aquellos días lejanos, démosles el honor que ellos merecen y celebremos el asombroso dinamismo y puro heroísmo que los capacitó para salir con tremendo éxito, cambiando la cara entera del imperio en una sola generación, y en tal profundidad que el cambio nunca pudo revertirse. Este fue un tremendo logro. Mientras reflexionemos en los problemas que enfrentamos en el siglo XXI, nos debe animar pensar que tenemos tales predecesores en la historia de la Iglesia, quienes nos han mostrado que se puede lograr y cómo ese logro se puede alcanzar a pesar de todas las dificultades. Ese es el desafío. Y eso es lo que Hechos de los Apóstoles quiere traer a nuestras vidas en este tiempo. Descubrir la soberanía de Dios en acción y descubrir que así como lo hizo con Pedro, y así como lo hizo con Lucas, y así como lo hizo con Felipe, así como lo hizo con Pablo, el Señor también de manera misericordiosa y soberana puede utilizarnos para su gloria y para su honra aún en nuestro tiempo. Eso es lo que queremos dejar con ustedes.